Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Muy buenos días, amigos de Entre nos, Caminando hacia Dios. Dios. Aquí estamos en otro lugar diferente. Sí, como pueden ver, estamos en la oficina de Betty, Sí, señor. haciendo el programa. Y bueno, cambiamos de ambiente. Hoy cambiamos de ambiente porque además, para darle feliz año litúrgico. Exacto, porque ayer empezó el nuevo año litúrgico. Litúrgico, sí. Y estamos el primer, ayer fue el primer domingo de Adviento, pero esta es la primera semana de Adviento. Exactamente. Entonces, esperamos que hayan encendido su primera vela en su casa, como comentamos la vez pasada. Exactamente. Mire, y hablando de eso, hoy es 29 de noviembre, pero ¿quién es el santo? Vamos a hablar sobre San Andrés, que es mañana 30. Ok. Y San Andrés es uno de los 12 apóstoles que además, pues, a mí me llama la atención siempre mucho, o me llama la atención San Andrés porque era como ese tipo de persona, pienso yo, porque fue quien llevó a Pedro, invitó a otros apóstoles. Debe ser alguien bien apostólico. Un apóstol apostólico. Y sobre todo pensaba en una persona, un buen amigo. Sí. O sea, una persona que además, ese tipo de persona que arrastra, que influye y que es buen amigo. Pues San Andrés, como decía uno de los 12 apóstoles, natural de Betsaida, junto con su hermano San Pedro, que los dos eran pescadores. Fue el primero de los discípulos de Juan el Bautista, de San Juan Bautista, a quien el Señor, nuestro Señor Jesucristo, llamó junto al Jordán y luego, dejando las redes, le siguió. Exactamente. O sea que San Andrés fue el primero de los apóstoles. Fue el primero que Jesús llamó y él dijo que sí. Y luego, por supuesto, trajo consigo a su hermano, a San Pedro. De hecho, lo vamos a ver más adelante, pero los evangelistas, San Lucas y no recuerdo si San Mateo, lo ponen en segundo lugar después de San Pedro. Es verdad, cuando los nombran. Sí, la tradición dice que después de Pentecostés, San Andrés predicó el Evangelio en la región de Acaya, en Grecia, y que fue crucificado en Patras. De hecho, dicen que también fue crucificado en una cruz, los restos, lo que se consiguió de San Andrés, no fue crucificado en una cruz de Grecia, pero yo me imagino como, que era como una X. Ajá. Vale, sí, exactamente. Pues bien, la iglesia de Constantinopla lo venera como muy insigne patrono. De hecho, más adelante igual lo vamos a ver. Bueno, yo me estoy adelantando, pero... Sí, no te adelantes. No me adelanto, ¿verdad? Sí. Bueno, Andrés era hermano de San Pedro y como él pues también era pescador en Cafarnaúm, y ambos habían llegado de su ciudad natal donde nacieron, en Betsaida, como lo demuestran las profesiones que ejercían los dos apóstoles. Jesús dio preferencia a los que eran pescadores. ¿Verdad? La mayoría eran pescadores. Sí, pero no vamos a dejar, porque también hay, por ejemplo, aunque dentro del colegio apostólico, o sea, están los pescadores, pero dentro de ese colegio apostólico, dentro de los 12, están representados también los agricultores, con Santiago el menor y su hermano Judas Tadeo. Inclusive también a los comerciantes, con el caso de San Mateo. De Mateo, ¿verdad? Con la presencia de Pero el resto eran pescadores. Del resto eran pescadores. Y además es el primero en ser sacado de las faenas de la pesca en el lago de Tiberíades. Y para ser honrado con el título de pescador de hombres, que fue como Jesús le dijo, bueno, vengan conmigo para ser pescadores de hombres. Y precisamente Andrés, junto con Juan, fueron esos dos que lo empezaron a seguir, los dos primeritos, llamados por nuestro Señor Jesucristo, y que eran discípulos de San Juan Bautista. Y aquí lo vemos ahora, que dice, los dos primeros discípulos ya habían respondido al llamamiento de San Juan Bautista. O sea, ellos ya estaban como buscando. Ellos ya estaban así inquietos. Sí. Entonces primero siguieron a Juan Bautista.
Bueno, fíjate que de hecho San Andrés le dice, cuando va con San Pedro, le dice, ven que hallamos el Mesías. El O sea Mesías. que efectivamente ellos andaban buscando. Ujú. Y además de eso también vemos que tanto Andrés como Juan, con esta pregunta sencilla que le hacen a Jesús, ¿dónde habitas?, era ya como dándolo por hecho de que lo van a seguir. Ujú. Así como donde tú estés, pues nosotros vamos. Qué bonito. Exacto. Luego, en Andrés fue también el primero que reclutó, como había dicho anteriormente, a nuevos discípulos para nuestro Señor Jesucristo. Andrés encontró primero a su hermano Simón, o Pedro, San Pedro, como lo queramos llamar, y le dijo, como había dicho anteriormente, hemos encontrado al Mesías, y lo llevó a Jesús. Por esto Andrés ocupa un puesto bien importante dentro de esa lista de apóstoles. Como había dicho también antes que me había adelantado, los evangelistas San Mateo y San Lucas son los que lo colocan en segundo lugar de importancia. Ujú. Además de ese llamamiento, el Evangelio habla del apóstol Andrés otras veces. De hecho, lo menciona en tres oportunidades. Una, la multiplicación de los panes, cuando presenta al muchacho que lleva los panes y los peces. Ujú. Luego la otra, cuando presenta, cuando se hace intermediario de los forasteros que han ido a Jerusalén y desean ser presentados ante Jesús. Ujú. Y luego, por último, cuando con su pregunta, esa pregunta que le hace Jesús que profetiza la destrucción de Jerusalén. Ujú. Luego, después, de hecho, no se le nombra más. Después, inclusive de eso, ya de San Andrés. O sea, no se sabe más nada de él que él haya Bueno, dicho. lo otro que queda son en los evangelios apócrifos, pero no hay nada así como que, o sea, por ejemplo, a dónde fue a evangelizar, ese tipo de cosas, pues lo sabemos por tradición. Por tradición, exactamente. Después de la ascensión, la escritura no habla más de él, es lo que estaba comentando. Los muchos escritos son apócrifos, o sea que no se sabe, no están escritos ahí, y tratan de colmar pues este silencio con demasiado y fabulosos que... Sí, me imagino que empezaron a inventar historias de esas que uno dice... Sí, que además serían muy buenas. Bueno, nos podemos inclusive de hecho inventar o imaginar muchísimas cosas de San Andrés, y creo que a lo mejor hasta nos quedaríamos cortos, porque yo me imagino que no solamente en el caso de San Andrés, sino en el caso de los 12 apóstoles, habrán vivido cosas numerosas, increíbles y fabulosas, sí, como nos dicen, por ejemplo, los milagros que hacían. O sea, se habla de hecho de que curaban, sanaban. Bueno, eso sí está en los Hechos de los Apóstoles. Sí, pero no, pero no se dice más nada, pues a eso me refiero. Se dice como en general. Sí. La única noticia probable es que Andrés anunció la buena noticia en regiones bárbaras como la Scythia, en la Rusia meridional. Imagínate, llegó hasta allá. Imagínate eso. Como refiere el historiador Eusebio. Pero tampoco se tienen noticias seguras respecto a su martirio, según una pasión apócrifa. Y como había dicho, pues era una cruz griega, crucificaba una cruz griega. Okay. Luego, igual hay incertidumbre respecto de sus reliquias, que fueron trasladadas a Patraso. Yo me imagino que eso sería la misma cuestión. Más bien fueron trasladadas de Patraso. De Patraso a Roma. Ajá. No, pero espérate, después de Roma. Constantinopla primero. Pero después de Roma la volvieron a llevar, el Papa Pablo VI la llevó otra vez a Grecia. De vuelta a Grecia. Ok. Y yo me imagino que sería esa zona, Patraso o Patraso. Sí. Ajá. La cabeza fue llevada a Roma, como he dicho. Luego, pero Pablo VI, eso fue recientemente entonces. Eso fue hace poco, sí. Y esta fiesta sí, de San Andrés la vemos ya desde inclusive tiempos de San Gregorio Nacianceno. Desde ahí ya se celebraba el 30 de noviembre. Ya se celebra el 30 de noviembre. Qué bonito. Así que vemos, sobre todo en San Andrés, es el ejemplo de lo que tú hablabas, una persona que fue apóstol dentro de los apóstoles. Un buen amigo. De buscar acercar a la gente a Dios. Buscar acercar a la gente, de llevar a Jesús a las personas. Exacto. O sea, hemos encontrado al Mesías. Es lo que yo creo que a veces nos falta eso, ¿verdad? Sí, incluso a veces los protestantes hacen eso. Sí. Ellos buscan traer a la gente y nosotros no. Sí. Nosotros como que nos da como que pena. Y bueno, entonces hay que aprender, a buscar a la gente. Y acordarse de que si uno tiene pena o vergüenza de mostrar a Jesús, pues más adelante él también va a tener vergüenza y pena de mostrarnos a nosotros. Es verdad, eso lo dice. Eso lo dice en el Evangelio.
Pues muy bien, tenemos, bueno, primero felicidades a todos los que lleven el nombre. A todos los Andrés, Andreas. O Andreas, o Andrea. Muy bonito nombre. En Brasil es Andrés. Tú tienes un sobrino y yo tengo un sobrino. Oye, ¿verdad? Mira, pero a mí me llama la atención porque recuerdo unos amigos en Brasil que era Andrés. Andrés, y en francés también. Andrés. Sin la S. Sin la S. Bueno, a eso también lo felicitamos. Sí. Y tenemos una oración para San una oración Andrés. Muy bonita. Así que bueno, con todas esas intenciones que podemos tener en el corazón, vamos a rezarla con devoción. Con devoción. En el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh glorioso San Andrés, apóstol, tú fuiste el primero en reconocer y seguir al Cordero de Dios. Junto con tu amigo Juan, te quedaste junto a Jesús desde ese primer día y durante toda tu vida, y ahora por toda la eternidad. Así como llevaste a tu hermano Pedro a Cristo y a muchos otros después, condúcenos también a nosotros a Él. Enséñanos por amor a Él a acercar a otros a Cristo y a dedicarnos a su servicio. Ayúdanos a aprender la lección de la cruz y a llevar nuestras cruces diarias sin quejarnos, de modo que puedan llevarnos a Jesús. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, y con eso ruega por nosotros. Ajá. Y entonces ahora nos vamos y ya regresamos. Ya regresamos. La noticia del día. Bueno amigos, aquí estamos de regreso en Entre Nos, caminando hacia Dios y siempre con la primera noticia que nos da a ver. Bueno, imagínense que 90 años después la catedral de Kiev, que eso es en Ucrania, es devuelta a la Iglesia Católica. 90 años después de que fue tomada por el régimen comunista, finalmente devolverán la Catedral de Kiev a la Iglesia Católica. La entrega final del templo está programada para el 1 de junio de 2022. Dedicada a San Nicolás, la catedral de la capital ucraniana se cerró en la década de 1930 debido a la prohibición del culto cristiano y al odio a la religión en general, característico de la ideología comunista atea. Lo mismo sucedió en todos los territorios subyugados por la Unión Soviética. Durante la Segunda Guerra Mundial, varios ataques dañaron gravemente la catedral, que también era la iglesia principal de Ucrania. Se restauró, pero el régimen la designó para albergar los archivos de la región de Kiev y para utilizarla como sala de conciertos. A partir de 1992, con la caída del comunismo soviético y la paulatina restauración de la libertad, ocasionalmente se permitieron celebraciones católicas en la catedral. Sin embargo, no fue devuelta a la iglesia debido a una disputa sobre la propiedad del órgano que había sido especialmente encomendado para la sala de conciertos. Según informa el sitio web Vida Nueva Digital, el Ministerio de Cultura de Ucrania finalmente acordó transferir la catedral de nuevo a la Iglesia Católica después de muchos años de negociaciones. Desafortunadamente, hizo falta un incendio en septiembre pasado para que las negociaciones finalizaran. La Iglesia Católica en Ucrania ha publicado un comunicado en el portal religioso de risu.ua. En él declara que gracias a los esfuerzos de muchos creyentes, la justicia histórica se restaurará y el santuario cristiano podrá regresar al corazón de la Iglesia. También en Ucrania tenemos el caso de católicos como Mykola Horval, quien por iniciativa propia restauró una iglesia que los comunistas soviéticos dejaron en ruinas. Qué bonito. ¿Qué te parece? Y es muy bonita esa catedral. Es muy bonita, ¿verdad? Sí, está viendo muy la foto antigua. Sí, la verdad sí. ¿Y cuál es la otra noticia? Tenemos otra noticia que es 4 películas católicas que ayudarán a los niños a descubrir el sentido de la Navidad. Esto la verdad es bien interesante porque en estos días, metidos sentados viendo la televisión, buscamos películas de Navidad, inclusive algunas en la plataforma de Netflix. La verdad sí es de preocuparse porque nos están definitivamente bombardeando, para engañando la Navidad. Y sí, entonces un niño llamado Christmas. Sí, puro disparate, o sea, para quitarle a la Navidad su sentido. Entonces, montones de películas de Ike Navidad. Exacto. Que no nombran a Jesús por ninguna parte, ni a Dios, ni el nacimiento, nada. Por ningún lado. Entonces pongan atención
a esta noticia que dice: con el fin de preparar el corazón de los niños para celebrar el nacimiento del niño Jesús, te presentamos 4 películas en clave de fe que ayudarán a los más pequeños a descubrir el verdadero sentido de la Navidad. Primero, la primera Navidad, así se llama la película. Un torpe ladrón especializado en arte sacro trata de robar una pieza de enorme valor que se expondrá públicamente en un Belén viviente, que prepara con cuidado el padre Valentino. La persecución acaba con un viaje en el tiempo hasta llegar a Palestina, pocos días antes del nacimiento de Jesús. El ladrón y el sacerdote tendrán que ponerse de acuerdo para encontrar a los protagonistas reales del Belén, pues es su única posibilidad de volver a casa. ¿Qué te parece? Muy bonita. La voy a buscar. Sí. Entonces acuérdense, se llama La Primera Navidad. La Primera Navidad. La segunda película, La Estrella de Belén, narra la historia del burrito Bo, la oveja Ruth y la paloma Dave, que seguirán la estrella que les llevará a ser insospechados héroes y protagonistas de la historia más grande jamás contada, la Primera Navidad. Estos personajes acompañarán en el camino a José y María, que deberán enfrentar varias vicisitudes hasta llegar a Belén. Esa me encanta. Esa película es muy buena. La Estrella de Belén, o The Star, le dicen aquí. Y bueno, fíjense que tanto es así que en la plataforma de Netflix y en otras la han quitado. Sí, estuvo el año pasado y el antepasado, y este año no está. Pero es una buena película, pueden verla. La número 3 podemos ver a Lucas Storyteller, sería, ¿verdad? Y el verdadero sentido de la Navidad. Lucas Storyteller es un pescadito creo que es un pescadito, que cuenta historias distintas, entonces tiene una sobre la Navidad. Bueno, y dice el verdadero sentido de la Navidad. La Navidad se acerca y Peter, Agnes, Paul y Anna esperan recibir muchos regalos. Cuando fueron atrapados en una de sus travesuras, son sorprendidos por Lucas, que los llevará a conocer la verdadera historia de la Navidad y cómo el nacimiento del Hijo de Dios cambió nuestros corazones para siempre. Y la última película es La Navidad de Ángela. Esta película está basada en el cuento de Frank McCourt. Narra la historia de Ángela, que en Nochebuena tiene una idea extraordinaria cuando va a la iglesia con su familia. Al ver al niño Jesús desabrigado en plena noche fría, la niña emprende una aventura para lograr que el pequeño encuentre un lugar cálido. Sí, esa película eso es demasiado bonita. Y eso sí está en Netflix. Esa está en Netflix todavía. Y además está la segunda parte de esa película. Sí, esa no la hemos visto. Sí, la vimos, también. Sí, sí la vimos también, es verdad. Está esa segunda parte que pero no se puede es perder. Bellísima esa La Navidad. Y es cortica, no es una película larga. Sí, son cortometrajes que diría uno. Bueno, muy bien. Ahí les dejamos esas 4. Igual. Hacemos un resumen. La Primera Navidad, La Estrella de Belén o The Star, Lucas Storyteller y el verdadero sentido de la Navidad, y La Navidad de Ángela. La primera y la segunda son muy buenas. Y también pueden hacer una búsqueda en páginas católicas. Muchas. Exactamente. Yo me acuerdo que Form tiene muchas. Tiene muchas películas. Form.org. Sí. Bueno, entonces ya regresamos. No se vayan. Fórmula SE, Sagradas Escrituras, la fórmula para tu vida. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 27, versículos 27 al 31. Los soldados romanos llevaron a Jesús al patio del palacio y reunieron a toda la tropa en torno a él. Le quitaron sus vestidos y le pusieron una capa de soldado de color rojo. Después le colocaron en la cabeza una corona que habían trenzado con espinos y en la mano derecha le pusieron una caña. Doblaban la rodilla ante Jesús y se burlaban de él, diciendo: «¡Viva el Rey de los Judíos!». Le escupían en la cara y con la caña le golpeaban en la cabeza. Cuando terminaron de burlarse de él, le quitaron la capa de soldado, le pusieron de nuevo sus ropas y lo llevaron a crucificar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, muy bien. Mira, ya estamos al final del Evangelio de San Mateo. Sí. Y en este Evangelio, Mateo, antes, en los versículos anteriores, capítulos anteriores que habíamos leído, Mateo subrayaba el rechazo del Mesías por parte de Israel. En este vemos el rechazo, al rechazo ese de los judíos se le junta o se le sigue el rechazo de los gentiles.
una corte romana, no corte de rey, sino cohorte de militares. Una corte romana se componía, o sea, como un escuadrón, un batallón, por decirlo, un batallón. Se componía de unos 625 soldados que estaban, en este caso en Jerusalén, estaban acuartelados en la Torre Antonia, que quedaba junto al templo. Y ese escuadrón o ese batallón de 625 soldados estaba formado principalmente por mercenarios de otras regiones, o sea, ni siquiera eran propiamente soldados romanos, eran soldados pagados que venían de otras regiones. Y estaban todos ahí encuartelados. O sea, que habían de todas partes del mundo, por decirlo de algún modo. Entonces, imagínense, eran 625. Y San Mateo dice que llamaron a todo ya te voy a decir, quitaron toda la tropa en el torno a él. Exactamente, que llevaron a toda la tropa, o sea, habían 600 personas ahí en ese patio burlándose de Jesús. Y además de todas partes del mundo. Y claro, eso también explica la farsa y el saludo que hacían de salve rey de los judíos, porque como ahí había gente de todos los diferentes reinos o lugares, entonces, y pues eso da también como sentido al pasaje, que nos hace ver que los gentiles también rechazan a Jesús. No solamente el pueblo judío, sino también los gentiles. O sea, lo que quiere decir tú, que todo el mundo. Todo el mundo. Y entonces ahí también entendemos el valor redentor universal de los sufrimientos de Cristo. O sea que Él murió por todos, no por los judíos nada más, sino por todos. En la liturgia de las horas del Sábado Santo hay una homilía antigua que dice algo bien bonito, dice: contempla los salivazos de mi cara, que he soportado para devolverte tu primer aliento de vida. Contempla los golpes de mis mejillas, que he soportado para reformar, de acuerdo con mi imagen, tu imagen deformada. Qué bonito. Sí. Y entonces ahí también vemos que trenzan la corona, que además las espinas, la hemos visto, las espinas son enormes. Son como y de siempre recuerdo mucho eso del padre Bernelli, que nos explicó aquello de la sábana santa, aquella clase que tuvimos, que pues esas espinas de hecho se ven en el rostro de Jesús, como esas espinas pues se clavaron ahí en su... Porque además le daban golpes. Le daban con una caña, con un palo, le daban. Además, uno siempre lo representan con una corona, como si fuera una corona. Y era más bien como un cubrito. No, era como un casquito. Que trenzaron así con toda esa zarza y se lo pusieron, o sea que no era solamente aquí así, sino que por aquí también, por todos lados, y le daban con un palo. Entonces, y las espinas así, nosotros las vimos en Roma. Exactamente. Y ahí, creo que es en Santa Croce en Jerusalén, creo que es que se llama esa iglesia. Que también la ves. Que tienen las dos espinas así grandotas en un relicario. Wow. Igual, por ejemplo, que que no lo mencionan aquí, pero porque de aquí se lo llevan a crucificar, pero cuando uno piensa en los clavos... Eso pues, viene la semana que viene. No, entonces ya hablaremos después de eso. Pero bueno, ahí vemos que los soldados decían: viva el rey de los judíos. Y no son las palabras en sí, sino el significado que llevaban esas palabras, que el significado se lo da al corazón. Sí, que diferente burlarse. Porque que viva el rey de los judíos, el Domingo de Ramos, celebramos la entrada triunfal en Jerusalén, donde decían que viva el rey de los judíos. Pero lo decían como alabanza. Estos soldados dicen viva el rey de los judíos, pero lo dicen como burla. Entonces vemos que son exactamente las mismas palabras, pero con un significado completamente distinto, que el significado se lo da el corazón, como lo dice uno. Así también nos pasa a nosotros en nuestra vida, que podemos ver los mismos acontecimientos dolorosos, difíciles, de dos formas distintas, como una burla cruel o como una palabra de amor de Dios. O sea que depende, por eso que dicen, depende del cristal con que se mire. Sí. ¿Es verdad? No, depende de cómo, si lo miramos con la mirada de Dios. Inclusive el tono con que lo dice. Cuando lo dice las cosas de corazón es distinto. Y bueno, en cualquiera, en ambos casos, o sea, con odio o con amor, depende, ¿verdad? Sí. No, y las cosas que nos pasan en la vida, depende del cristal con que se mire. ¿En qué sentido? Depende de si lo miro a través de la mirada de Dios y veo lo bueno
que saco de ahí o la enseñanza que Dios me quiere dar o la oportunidad que me está dando, o si lo veo con la mirada mía humana y entonces me quejo y peleo y cómo es posible y lo que sea. Exacto. A Jesús lo desnudaron y a veces nos pudiera parecer que a nosotros también nos desnudan, o sea, porque se nos va una persona amada y sentimos como que nos la arrancaron, hay una crisis en la casa, hay algún problema serio que no podemos resolver, perdemos cosas materiales, entonces uno siente así como que si también nos desnudaran en cierta forma. Entonces a veces nos cuesta mucho ver la mano de Dios en eso que nos está pasando y lloraremos, pero eso no importa, siempre que tratemos de poner todo en manos de Dios como hizo Jesús. O sea, aunque nos cueste, aunque no entendamos, que le digamos: Jesús, en ti confío. Y Dios es tan grande y tan justo que cuando nos sentimos débiles y abandonados, con Él somos más fuertes y lo sentimos más cerca. Entonces, o sea, que nadie se iba a imaginar ahí que ese rey humillado, golpeado, maltratado, después reinaría en tantos corazones, en todas las épocas, hasta el fin del mundo. Entonces, bueno, tenemos que mirar nuestro dolor, las cosas difíciles, lo que nos está pasando que no entendemos, y ponerlo en manos de Dios. Y pedirle la gracia de verlo como Él lo ve. Que podamos ir más lejos y ver, además, o sea, no solo ver nuestros sufrimientos, sino ver también los sufrimientos del mundo, de los que tenemos alrededor, y los de otros países. Y los de la iglesia entera, por supuesto. Y pedirle a Dios por esas personas que sufren, por los que no tienen cómo o con quién consolarse, por aquellos que necesitan de darle sentido a su vida o necesitan amor en su vida, alguien que los quiera, o sea, que aunque sea voltee a verlo. Sí. Hay tanta gente por ahí que de verdad no, a lo mejor están rodeados de gente, pero no tienen nadie que los quiera. Sí, de hecho, algo para entender el mismo dolor, el sufrimiento, inclusive hasta el mismo, sí, cuando tienes alguna alegría, algún gozo, todo desde la cruz se entiende. Es lo que hablábamos ahora, ¿sabes? En esas humillaciones, en todo lo que le pasó a nuestro Señor, hasta la cruz, pues cuando tenemos alguna enfermedad, cuando tenemos alguna contradicción, cuando tenemos alguna alegría también, todo lo vemos en la cruz. La alegría de la resurrección nos ayuda a ver la alegría en nuestras cosas, en la esperanza de la vida eterna. Sí. Y luego cuando tenemos cosas, como dices tú, que son difíciles de entender, pues en la cruz se entiende. Y decir eso: Jesús, en ti confío. Y Jesús, en ti confío. Mira, y hoy tenemos este comentario cortito, hemos hecho todo como cortito porque queríamos hablar de un tema, ¿verdad? Vamos a una musiquita y ya regresamos con el tema. Sí. Música para el alma. El lucerito mañanero ilumina
aquí estamos de regreso. En entreno. Caminando hacia Dios. Y son 17 trucos para hacer del Adviento en familia un camino a la eternidad, al cielo. Exacto. ¿Okay? Y para que de verdad vivamos el Adviento. O sea, que estamos mal acostumbrados y desde ahorita uno empieza allá a vivir la Navidad y a celebrar la Navidad y a hacer fiesta de Navidad. No es Navidad, es Adviento. La Navidad empieza el 25 de diciembre. Entonces, no, y lo peor, el 25 ya la gente bota los arbolitos. Sí. Y ahí es que está empezando la Navidad. Yo te digo una cosa loca, Hay que estar pendiente. Pero entonces, bueno, para que podamos vivir mejor el Adviento en familia, hay un señor que escribió un libro. Una señora, Patty Armstrong, exacto. Compartió algunos trucos para aprovechar el Adviento y preparar nuestros corazones, que esa es la idea. En familia. Entonces, eso salió de un artículo del National Catholic Register, donde ella detalla algunos de esos tips que aparecen además en su libro. Entonces, el libro de ella se llama Trucos benditos, formas prácticas de vivir tu fe y llegar al cielo. Pero entonces ahorita vamos a hablar de los trucos del Adviento. Sí, empieza tú con el primero. Empiezo yo. El primero dice, céntrate en vivir la espera. Mientras se acerca la Navidad, debemos vivir correctamente nuestros momentos de espera, como el tráfico o las colas largas. La autora comenta que este tiempo puede ser aprovechado para hacer oración. Fíjate qué interesante, porque la espera, dice un refrán, la espera desespera. Sí. Entonces aprovechar en Adviento para hacer ese ejercicio mental, si nos toca esperar en una fila, en una cola en el tráfico, no sé, en el supermercado, en la cola de la caja, lo que sea, aprovechar para hacer oración y reflexionar sobre este tiempo de Adviento, que es un tiempo de espera. De espera, exactamente. Lo vamos a relacionar. Exacto. Luego tenemos, sé agradecido por lo que tienes. Y es contemplar los regalos que tienes, como, tan sencillo, el agua potable, la calefacción, la electricidad y todo lo que te rodea, desde la comunidad hasta la gente. Por ejemplo, tu mamá, tu esposo, tus hijos, el amigo, compañeros de trabajo. O sea, agradecer. Y pensar en tanta gente que no lo tiene. Que no lo tiene, entonces hay que ser agradecido, efectivamente. Y en esto de yo pensar, decía, oye, ahora aquí Texas la verdad que es un poco loco, porque además pues tenemos días muy fríos, o mañanas muy frías, y de repente sube entonces uno prende el aire, prende la calefacción, entonces uno no sabe al final. Sí. Pero en siempre, un mismo día tiene las 4 sí, estaciones. Entonces empiezas a buscar así como que, y esas cosas uno no las agradece. No, simplemente el hecho de, o sea, nosotros que somos de Venezuela y que allá ahorita de verdad hay tanta dificultad, uno se levanta, va al baño, abre la llave, le sale el agua y nos parece todo tan normal. Y de pronto piensas allá que te dicen, estás hablando por teléfono y te dicen, me voy, que llegó el agua, hay que salir corriendo. Y dice, ay, de verdad, no tienen agua, no tienen aire, no tienen electricidad, no tienen nada. Ser agradecido. Y tanta gente que no tiene comida, ni casa, ni techo. Así que, ok, ser agradecido. La tercera dice, simplifica. Vive este tiempo con el espíritu de la primera Navidad. Resalta la autora, la señora Patty Armstrong. Si Jesús quisiera promover el consumismo, la Navidad se habría desarrollado en un centro comercial, dice ella. Y es verdad. O sea, y la primera Navidad fue en un pesebre, pobre. Sí, ni siquiera habían podido llevar sus cosas que habían preparado para el nacimiento. Entonces, tratar de nosotros también simplificarnos y no llenarnos de dejar ese consumo loco. Un poco. Fíjate que incluso hay gente que en Navidad, o sea, como quiere que todo salga perfecto, que la fiesta, que la no sé qué, que los regalos, hasta se ponen de mal humor porque no consiguieron la florecita que tenía que ser así con el lazo no sé cómo. Y eso es un desastre. Sí. Y resulta que la primera Navidad, eso es lo que estamos recordando. Así que simplifica. Luego tenemos la número 4, arma el nacimiento o el pesebre, cualquiera de los, como ustedes quieran decirle. Ten un nacimiento en tu casa, inclusive si decoras afuera y no lo tienes en tu casa, pues incluye también, o mejor dicho, si decoras afuera, incluye también el nacimiento afuera o el pesebre. Pero en la casa, la verdad, hay un poco la costumbre que nosotros hemos heredado, diría yo, de quienes nos colonizaron, pero sobre todo
en nuestros países latinoamericanos creo que se ve mucho más ese pesebre, ese nacimiento que tiene las figuritas. Y que además es una bellísima oportunidad para pasar un rato súper bonito en familia, con los niños todos haciendo el nacimiento, y depende de la edad de los niños, pues hacen más o menos. Yo me acuerdo cuando nosotros íbamos creciendo, mis hermanos más grandes hacían hasta un río con agua natural y le ponían una bomba de agua y no sé qué, y el otro inventaba un... Bueno, que además eso lleva a los niños a crear, así como que A ser creativos, a inventarse cosas, a imaginarse inclusive la Navidad, porque yo recuerdo bien que uno, por ejemplo, los Reyes Magos, los ponía distante a donde nacía Jesús. Y se iban acercando. Y se iban acercando a medida que iba llegando la fecha del 6, que es cuando se celebra. O, por ejemplo, a Jesús no se le colocaba en su camita no se coloca hasta el 24 en la noche o el 25. Exacto, entonces promover esas cosas. Luego dice, no olvides la corona de Adviento. Ten una corona en casa y enciende las velas mientras rezas diariamente, aconseja. Es muy bonito hacer, como dijimos la semana pasada, la costumbre de la corona cada domingo en familia. Ay, se me olvidó que yo había dicho que iba a poner... Fue en el programa que lo dije. ¿A quién fue que yo le dije que le iba a dar como que se hace, que se reza para los domingos de la corona? Se lo diste a otra persona, pero no sí, lo he ¿verdad? dicho aquí. Pero bueno, pero si puedo lo pongo ahí, si me acuerdo. Okay. Bueno, y junto con esa corona hay una secta que nos dice las canciones ayudan mucho. Canta canciones de Adviento o villancicos para recordar la razón de este tiempo de espera. Pero esto lo podemos hacer también junto con la corona. Exacto. O sea, podemos rezar con la Eso corona. Es parte de encender la vela de la corona, es rezar cantar villancicos de Adviento. Y sobre todo también buscando de que sean de estos tradicionales, o bueno, no necesariamente tienen que ser tradicionales. No, pero que ayuden a rezar. Que ayuden a rezar, exactamente, esa es la idea. Después la siguiente dice, mira películas, y ya les dimos una noticia. Las 4 que veas películas acerca de la historia real de la Navidad. O sea, no aquellas que hablan de, yo no sé, de Santa, de la pareja que se enamora en Navidad y ¿cómo es que le llaman? El mistletoe, no sé qué es eso. O sea, bueno, eso también se puede ver, no es que no se pueda ver, pero sobre todo buscar películas acerca de la historia real de la Navidad. Luego tenemos otra que también es interesante, que a la verdad uno ni se le pasa por la cabeza, pero está interesante, que envían mensajes a los que están solos. Esto se trata de, por ejemplo, en tarjetas de Navidad a las personas que están solas o lejos, inclusive familiares, en el caso de nosotros inmigrantes que estamos aquí, pues efectivamente siempre tenemos personas distantes, entonces mandar una postal y ahí pues pone una palabra, una tarjeta. Y me gusta mucho que ella también propone que se haga con gente que está sola. Igual que se le mande o bien a soldados que estén fuera del país o a prisioneros, que también lo necesitan mucho. Y yo agregaría a personas mayores que quizás están solitas. También. Entonces, por ejemplo, uno puede acercarse o llamar a un ancianato de la zona y pedir el nombre de los viejitos que están más solitos que nadie visita, y entonces a lo mejor, si tenemos tiempo, visitarlos, pero si no, mandarles la tarjeta. Y en esa tarjeta podemos incluir diciéndoles pues, que oramos por ellos, que tengan un nuevo año, no sé, palabras pues esperanzadoras, que nos den esperanza. Luego ella dice también, construye un pesebre de buenas obras. Haz que cada persona en la casa agregue un pedazo de paja, un poquito de paja, en el pesebre cada vez que haga una buena acción. Así Jesús tendrá una cama suave para acostarse en Navidad. Esto es bien bonito con los niños. Uno puede poner como una cunita, no necesariamente la del pesebre, sino aparte si uno tiene un niño Jesús en la casa, pone una cunita y le pone al lado pajita, palitos, algodoncito, lo que uno quiera, tiritas de papel de seda. Y cada vez que hacen una obra buena, alguien de la familia pone la pajita ahí en la cuna. Entonces la idea es que cuando venga en Navidad, que uno vaya a poner el niño ahí y la cama está muy chiquita. Sí. Luego hay otro que nos dice que la verdad, cuando lo leía yo decía, bueno, que es cuelga una media para Jesús. Yo me imagino que debe ser... Por el stocking, las botas. Esto no las llama botas, pero en inglés las llaman medias. Y dice además que la llene con notas, o sea, que uno puede escribir con esas notas con buenas intenciones y oraciones por él durante el tiempo de Adviento. Entonces, eso está bonito, para que cuando Jesús venga,
se encuentre esa bota llena de oraciones. Exactamente. Luego también dice, sé un amigo secreto. Esa me gustó porque siempre en los trabajos, en las escuelas, tal, entre los amigos o la familia, juegan al amigo secreto. Entonces dice ella, sé el amigo secreto de algún padre soltero o alguna persona que lo necesite. O sea, alguien que a lo mejor se está dedicando a otras personas, pero no tiene nadie que se ocupe de ellos. Bueno, ser el amigo secreto. Ah, pues muy bien. Luego, sé generoso. Esto puedes encontrar formas de ser generoso con la familia o con amigos o conocidos, sobre todo en Navidad, pues con pequeños detalles como por ejemplo cocinando o dando de tu tiempo o haciendo cosas con detalles, no sé, ayudando A lo mejor ayudando a fregar los platos fregar después los de la platos, fiesta efectivamente, o limpiando. Sí, pero sobre todo es darse. Darse. Entonces, ser generoso es darse, servir. Luego dice, no olvides a los sacerdotes, recuerda regalarle algo al sacerdote de tu parroquia. Eso es bien importante porque los sacerdotes en ese tiempo, sí, la A verdad veces que uno están ve, solos. pero a veces están solos, exactamente, Sí. entonces hay que acordarse de ellos. No, y de pronto uno dice, o sea, si uno sabe que el sacerdote tiene su familia y tal, ok, pero si no, a lo mejor preguntarle, si padre, ¿qué va a hacer después de Navidad? ¿Dónde va a cenar? A ver si quiere, pues si no tiene nadie, lo invitamos. Exactamente. Luego tenemos una que dice, dona con conciencia, que es simplemente si vas a donar juguetes o ropa o cualquier otra cosa, pues no envíes lo que no te sirve, sino más bien regala las cosas que aún te gustan, lo que te Tú cuesta. sabes que eso me hizo acordar de una familia que conozco, que los niños pidieron los regalos de Navidad, pero no eran para ellos. O sea, ellos pidieron el regalo, pero era para donarlo a niños pobres. Entonces, esos niños, esa familia no recibieron regalo en Navidad, sino que lo compraron antes y ellos lo donaron. Bueno, fíjate, eso es muy bonito, Eso porque es muy bonito. es el desprendimiento. Sí. Luego dice, regala la Navidad en una caja. Esto me llamó la atención cuando lo leí yo, ¿qué es eso? Entonces decía, guarda un poco de dinero y aprovechando las ofertas después de Navidad, ¿saben qué? Después, el 1 de enero, bueno, el primero no, el 2. El 2 de enero todo está rebajado, o bueno, no, ni siquiera el 26 de diciembre, ya todo lo de Navidad está rebajado a mitad de precio y a veces más. Entonces dice, guarda un poquito de dinero y aprovechando esas ofertas compra un árbol o una corona o decoración navideña para regalar la Navidad en una caja a un refugiado o a otra familia el próximo año. O sea, la idea es que vas a comprar todo en rebaja, lo vas a guardar y al año siguiente, antes de Navidad, se lo vas a regalar a alguien que no tenga cómo comprar esas cosas. Es una buena idea, la verdad. Es bonita, ¿verdad? Sí, sí, la verdad, sí. Luego, ayuda a los pobres. ¿Esto qué quiere decir? Que cuanto más das, no solamente que te sientes mejor, que es la verdad, pero también ese dar y sobre todo a los pobres, cuando uno se desprende de las cosas que uno tiene, pues Dios nos ayuda a llegar a la Navidad. Y Dios te lo multiplica. Es verdad. Nunca te va a faltar nada. Mientras más uno es generoso, Dios se encarga de que no nos falte absolutamente nada. Entonces pueden quedar de acuerdo con algún amigo o con la familia y esto reduce incluso los gastos navideños para que ese dinero se lo pueda dar uno a los que más necesitan. Y con esto se puede inclusive apoyar iniciativas locales de Eso es bonito, ponerse de acuerdo a la familia para no gastar tanto como siempre, sino reducir los gastos y lo que sobra, que no se gastó, donarlo. Y luego el último dice, pide a la Sagrada Familia. Entonces, la señora Armstrong detalla la siguiente oración para podernos encomendar a la Sagrada Familia. Vamos a hacerla. Entonces, vamos a terminar con esa oración y después de la oración, pues ya nos despedimos, ¿verdad? Sí, esperamos que les sean de ayuda todas estas ideas. Sí, y bueno, pongan en práctica la verdad, sobre todo yo creo que a los que tienen niños y al que no tiene también igual, traten lo posible de meterse en ese pesebre, de vivir ahí con San José, con nuestra Santísima Madre. Y llevar a los niños todos los días al pesebre un ratico, sentarse enfrente y decirles que se imaginen que ellos andan por allí, por donde irá María y José, cómo se sentirán. Y lo que decías tú, que el Adviento es la preparación realmente para la segunda venida de Jesús. Y pues es un momento de prepararnos para la venida de Jesús. Y para la venida en nuestros corazones. Entonces, claro, este tiempo de Adviento nos ayuda para prepararnos en ese momento de Navidad en que nace Jesús. Entonces es un momento de alegría.
pero vamos a hacer lo posible con estos pequeños detalles, se puede vivir bien ese Adviento y estar pues Y que más sea cerca de Jesús. que sea una verdadera Navidad. Una verdadera Navidad. Bueno, vamos a rezar la oracioncita para que Sí. nos pongamos en las manos de la Sagrada Familia. Ujú. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Querida Madre Santísima y San José, rueguen para que crezcamos en santidad este Adviento. Jesús, llévanos más cerca de ti mientras nos preparamos para celebrar el día de tu nacimiento. Amén. Amén. Está bonita porque rima, Sí. tiene como poesía. Sí, la Este verdad, sí. Adviento nacimiento. La verdad, sí. Y bueno, como decía, yo sobre todo les recomendaría muchísimo, vivan con la imaginación En el camino a Belén. en el camino a Belén. Sí. Sí. Imaginémonos cada escena. El padre Henry, Y pongan mucha música de Adviento. sí, el padre Henry en la parroquia había recomendado, que me gustó muchísimo esa idea. Decía, mire, tenemos desde el primero, o sea, No, desde el primer bueno, domingo. Ajá. no, pero desde Desde el 1 de diciembre. del 1 de diciembre Ajá. hasta el 25 capítulos del Evangelio de San Lucas. Ah, sí, él decía que se podía uno leer Uno un podía leer capítulo cada un día. capítulo. Entonces se trata, ahí conocemos la vida de Jesús, Sí. se trata de involucrarnos, de meternos, de cuando vayan a hacer el pesebre, o sea, de estar en esas escenas, Ujú. invéntese cualquier, no sé. Y que sea Pónganse un tiempo creativos. de unión familiar, de armonía. Ujú, exactamente. Ujú. Bueno, muy bien. Bueno, entonces con Bueno. esto y un bizcocho, Nos vemos en ocho. hasta el próximo, exacto, nos vemos de hoy en 8, Nos ya vemos se me de hoy había en ocho. olvidado. Bueno, ha sido un placer haber estado con ustedes. Y nos vemos Dios mediante, el Pedimos próximo disculpas si lunes. la imagen no está muy buena, pero es que Bueno, era lo que teníamos. era lo que teníamos. Era lo que teníamos. Sí. Así que nos vemos el próximo lunes, Dios mediante. Bye. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás.